En primer lugar, primeramente, muchas gracias a los asistentes por haber venido aquí. Evidentemente al Colegio de Ingenieros de Caminos, la demarcación del País Vasco, por haberme invitado. Al Museo Rezola, también, como digamos, anfitrión de este acto. Y también a Mario, porque Mario me conoce y a pesar de conocerme, pues me invita como ponente. Entonces, la verdad es que te lo agradezco profundamente, pensar que soy digno de estar aquí entre ponentes, digamos, tan respetables como son los ponentes que me han antecedido y los que vienen detrás. Os voy a hablar de una faceta quizá menos conocida de Eduardo Torroja, que son las obras que hizo él vinculadas, yo me he llamado Pirineo catalán, pero realmente son obras relacionadas con una zona muy determinada, que es la cuenca alta del Noguera Pallaresa. El Noguera Pallaresa es un río que hace, en su mayor parte, hace frontera entre Cataluña y Aragón. Y allí, ahora os explicaré, se hicieron una serie de obras relacionadas con el sistema, el aprovechamiento hidrográfico de la cuenca, pero la realización de estas obras conllevaba un cambio radical en lo que es el sistema socioeconómico de la zona. Imaginaos una zona de alta montaña, donde de golpe y porrazo aparecen cientos y cientos de trabajadores que vienen a transformar todo aquello. Pues esto, que fue un cambio radical en una zona de alta montaña, pues está relacionada un poco con la obra de Torroja. Y en todo esto, un personaje que quizá es menos conocido, pero fue clave en todo esto, era Victoriano Muñoz Oms. Victoriano Muñoz Oms nació en 1900, un año después de Torroja, era ingeniero de caminos. Realmente tuvo el inicio de su carrera fue fulgurante. En el año 35 fue nombrado ingeniero responsable, ingeniero director del Pla General d'Obres Públiques de Cataluña. Esto fue en el 35, y como ingeniero director de este plan general, una de las cosas que hizo fue promover lo que fue el plan de aprovechamiento integrado hidroeléctrico de la conca del Ribagorçana, que es este río, la Noguera Ribagorça, estamos hablando de la conca del Ribagorçana. Y esto fue antes de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil, Victoriano Muñoz, viendo las grandes posibilidades que tenía esta zona de la cuenca del Ribagorça, pues, por lo que cuentan, se puso muy pesado con el que entonces era director del INI, del Instituto Nacional de la Industria, que era Juan Antonio Suances, que se puso muy pesado intentando convencer de que había que crear una empresa, pues, para sacar partido de las posibilidades que ofrecía desde el punto de vista hidráulico esta cuenca. Y finalmente el señor Suances accedió a la creación de una empresa que es el ENER, que es la Empresa Nacional Empresa Nacional de Ribagorza. Bueno, ahora ENER, la famosa ENER. Y aquí es donde empieza, porque desconozco, la verdad es que desconozco cómo fue la ligazón, pero se creó el ENER, en el cual el director
era Vitoriano Muñoz y el presidente fue Eduardo Torroja. O sea, Eduardo Torroja desde un principio fue director de Vener, y esto estábamos hablando del año 47. Desconozco la relación entre Eduardo Torroja y Vitoriano Muñoz. Se llevaban un año de diferencia, o sea que posiblemente coincidieron en la escuela. Viendo las dificultades que tenía en aquel tiempo acceder a la escuela de caminos, seguramente, aunque se llevasen un año, quizás hubieran sido compañeros de promoción o no. Esto es una cosa que no he conseguido averiguar, pero al final tenemos a una empresa que es Vener, con un presidente que es Eduardo Torroja y con un director que es Vitoriano Muñoz Oms, que es realmente la persona, es el motor, es el driver de todo lo que es lo que supuso el desarrollo de aquella zona. Para realizar todas las obras que se tenían que realizar, pensad que se tenían que realizar, se había pensado hacer 10 centrales hidroeléctricas. Claro, la construcción de 10 centrales hidroeléctricas con todo el sistema de alimentación de estas centrales hidroeléctricas necesitaba una mano de obra impresionante, que evidentemente no podía ser abastecida desde la misma zona, ¿no? Entonces, esto conllevó a que mucha gente del resto de España pues se desplazase a esta pequeña cabecera de Cuenca, ¿no? Y no solo se tuvieron que crear pues, poblados que algunos estaban cerca de las zonas de los tajos donde se trabajaba, pero luego hubo un poblado muy importante que es en el mismo Pont de Suert, que Pont de Suert era un poco la capital, donde la población, donde había con más peso y con más actividad, y paralelamente a todo lo que es la construcción de lo que son las viviendas para estos trabajadores, había una cosa que había que satisfacer, que son las necesidades espirituales de estos trabajadores, ¿no? Estamos pensando que esto es una época de posguerra, en que la presencia de la Iglesia y de la religión en la sociedad es muy importante, y entonces Eduardo Torroja intervino en tres grandes obras, en tres obras relacionadas con esto, que es la nueva iglesia de Pont de Suert, de la que os voy a hablar, y luego dos capillas, la capilla del Xerallo, que también voy a hablar, y de la capilla del Sant Esperit. Además de esto, Torroja intervino en una obra magnífica, impresionante, que es la presa de Canelles. La presa de Canelles es una presa situada en el punto más bajo de la zona geográfica de la cual hoy os voy a hablar. Esto está entre Os de Balaguer, en la parte catalana, y me cuesta mucho siempre recordar este nombre, en Topiña, bueno, ya me irá sabiendo, que es en la parte aragonesa, y esto es una presa, ya veréis que es impresionante. Entonces, Eduardo Torroja participó en estas cuatro obras, y esas son las obras que os voy a presentar. Os voy a presentar el orden que os voy a presentar. A ver, ¿cómo las presento, no? Pues os voy a presentar de la más impresionante y más grande a la más sencilla. Este será el orden. No sigue exactamente un orden cronológico, pero me pareció que era un criterio que era igualmente válido, ¿no? Y esta, la más impresionante, es la presa de Canelles.
La presa de Canellas está situada, la presa la tenemos aquí, y esto es un macizo impresionante, un macizo calcáreo, que es un macizo calcáreo kárstico. Y un macizo calcáreo kárstico es un macizo el cual tiene muchas oquedades, tiene muchos vacíos. Entonces, la idea de hacer una presa en un entorno geológico con muchos vacíos, pues, bueno, es un riesgo. Es un riesgo que asumieron teniendo un precedente, porque quizá unos 50 kilómetros en lo que es en la cuenca vecina, que es la Noguera Pallaresa, hubo la presa de Camarasa, que fue construida en el año 1920, o sea, es anterior a la presa de Canellas, en la cual los problemas de permeabilidad del macizo fueron brutales y se pasaron décadas resolviéndolos. A pesar de ello, pues aquí hicieron la presa de Canellas. La presa de Canellas es una presa que en su momento es impresionante, es una presa de bóveda con 140 metros de altura, en su momento era la más alta de España, con una coronación de solo 210 metros, o sea, que la relación entre la altura y lo que es el desarrollo de la coronación es una presa muy cerrada, donde hay muy poco espacio. Significa que elementos que debe tener una presa, porque una presa debe tener varios elementos. En este caso, como es una presa en la cual también estaba prevista para lo que es un aprovechamiento hidroeléctrico, tenía que tener, pues por un lado, un elemento esencial de una presa es el aviviadero. Es aquello que te permite que en caso de riada, pues las aguas sobrepasen lo que es la barrera de la presa. Por un lado. Entonces, si además tienes una central hidroeléctrica, pues tienes que ubicar la central hidroeléctrica en algún punto, ¿no? Pero aquí hay muy poco espacio. Entonces, lo que se hizo un túnel en esta zona de aquí para disponer el aviviadero. Y se hizo otro túnel aquí para disponer la central. Y en un sitio pues muy apretado, pues a base de hacer túneles, se hizo espacio para colocar todos aquellos elementos que la presa necesitaba. Aquí, esto es una imagen de la presa durante la construcción. Fijaros, esto es otra imagen de la presa durante la construcción. La coronación aún no está hecha y las aguas del río, lo que se estaba utilizando para desaguar las aguas del río y trabajarlo a máximo en seco, era lo que acabó siendo el aviviadero de fondo, que es aviviadero que siempre se dispone en las presas, porque siempre hay que acabar vaciando el fondo para lo que sea, ¿no? Para mantenimiento, incluso para garantizar un caudal ecológico, que es lo que se garantiza actualmente, ¿no? Tal como os comentaba, pues esto es una planta de la presa. Aquí tenemos la presa, aquí tenemos la trayectoria del aviviadero, que inicia con un túnel y aquí de forma subterránea. Aquí tenemos los disipadores de energía y todo lo que es la parte hidroeléctrica, pues tienes la toma aquí y aquí tienes la central situada aquí y aquí tienes los desagües de la parte hidroeléctrica. O sea, que en una zona muy restringida, pues se hizo espacio para todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la presa. ¿Y cuál fue el papel de Torroja en la presa? Bueno, la presa, en realidad, el diseño de la presa estaba encargada a otro ingeniero, que era Carlos Benito Hernández, que era otro ingeniero que además fue director de la Escuela de Caminos durante el 61-67, o sea, era un ingeniero prestigioso dentro del campo de las presas. Luego, el papel que tuvo Torroja en el diseño de la presa es trabajar en lo que era la estructura de la presa, lo que era básicamente la estructura de la presa.
Y lo que hizo él, bueno, sabéis que Torroja era director, al mismo tiempo, o sea, Torroja era fue director de Bener, pero además en aquel momento también era director del Instituto Técnico nunca me acuerdo, el Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento, y además era director del Laboratorio General de Ensayo de Materiales de Construcción. O sea, estaba un poco en la punta de lo que era la tecnología de la construcción en aquel momento, ¿no? Entonces, a él lo que se le encargó es lo que es el dimensionamiento de la propia presa, al margen de lo que fuera la cerrada y la relación de la presa con el terreno, ¿no? Y lo que hizo tanto desde el laboratorio como del instituto, lo que él intentó crear es como una metodología de trabajo. Una metodología de trabajo que lo que intentaba superar eran las limitaciones en el cálculo de este tipo de estructuras. Ahora calcular estructuras es muy fácil, pero en los años 50 calcular estructuras tenía muchas limitaciones. Entonces, lo que él hizo es un sistema en el cual, primero a través de modelos reducidos, trabajando con modelos reducidos, y de una forma iterativa, fue refinando lo que es la forma de la presa. Entonces, se hacían unos modelos, se cogía uno de los modelos y se estudiaba a través de la modelización qué tensiones máximas iba a tener la presa en situación de máxima carga, ¿no? Entonces, la idea era conseguir una presa, pensad que las presas de bóveda son presas que trabajan por forma, a diferencia de las presas de gravedad, que lo que garantiza la seguridad de la presa es la masa, la gravedad. En el caso de bóvedas es un poco como el arco, ¿no? Son arcos puestos de forma horizontal, en los cuales es la forma lo que te garantiza que con mucha menos materia tienes un material que prácticamente no trabaja tracción. Entonces, se trataba de encontrar una forma en la cual esta materia no trabajase a tracción cuando el pantano estuviera cargado, digamos, a tope, hasta arriba, ¿no? Entonces, se hicieron 20 modelos reducidos y se fueron refinando las formas, hasta conseguir una forma que, por lo que dice Torroja en sus escritos, es una forma en la cual se conseguía una compresión máxima de 60 kilos por centímetro cuadrado en la cara comprimida, y la cara traccionada, que es la que está más cercana al agua, pues se conseguía una tracción nula, ¿no? Y esto era el proceso en el cual. Pero no solamente esto, sino que luego, para comprobar que estos modelos reducidos estaban funcionando, luego se empleaba un método que se llamaba el trial load. El trial load es un método en el cual lo que se hace, que algunos de vosotros igual vos estudiasteis en la escuela, porque yo tuve la oportunidad de estudiarlo en la escuela, que es lo que se hace, es se coge la presa y se hace como un emparrillado de la presa, en el cual de forma horizontal tienes unos arcos y de forma vertical tienes unas ménsulas. Entonces, trabajando con la compatibilidad de deformaciones en los nudos entre estos arcos y estas ménsulas, se estudia un poco la distribución de cargas entre cada uno de estos elementos, y esto se acaba traduciendo en una distribución de tensiones dentro de la masa del hormigón, ¿no? Entonces, haciendo esto, o sea, haciendo los modelos reducidos y posteriormente
aplicando el modelo de trial load, lo que se hace es comprobar la estabilidad de la presa en las situaciones más desfavorecidas, que la peor es la de la presa totalmente cargada, ¿no? O sea, la presa con agua hasta arriba, hasta la coronación. Y bueno, hecho esto, aquí tenemos la presa. La presa, ya os he comentado que en coronación tiene una longitud de 210 metros, tiene una altura sobre terreno de 140 metros y de 150 metros sobre cimientos, y tiene una característica especial, es que por su interior no tenía galerías de inspección. No sé, conocimiento que tenéis de presas, pero normalmente muchas de las presas, en todas, tanto si son de gravedad como si son presas de bóveda, por dentro hay unas galerías que te permiten inspeccionar y controlar pues, lo que son las filtraciones y controlar pues, los movimientos. Pues esta presa no lo tenía. O sea, en esta presa todo control se hacía desde fuera, y digamos, todas estas pasarelas y estas escaleras son unas estructuras exteriores a la presa que te permitían visualmente controlar pues, la forma en que la presa se comportaba bajo carga, ¿no? Y por ejemplo, este elemento de aquí, este es un elemento de maniobra del canal de fondo que hemos visto antes funcionar, que también se hacía de forma exterior. Y esto pues esto que no es muy habitual. Si recordáis presas de gravedad, pues veréis que no es tan habitual que lo que son los elementos de inspección de la presa sean exteriores. Pero ya os he comentado que esta presa estaba situada en un macizo kárstico, y también os he comentado que este macizo kárstico es proclive a tener filtraciones. Y dicho y hecho, o sea, esta presa tenía problemas de filtraciones gravísimos. Entonces, resultó que ya durante los estudios geológicos se vio que esta presa sería difícil de llenar, pero hubo otra cosa, otro hecho que tuvo una afectación muy grande en la presa. Y esta afectación viene de lejos, o de relativamente lejos. Estamos hablando de la presa de Malpasset. No sé si habéis oído hablar nunca de la presa de Malpasset. La presa de Malpasset es una presa situada en la zona de la Riviera Francesa, en la Costa Azul, unos 9 kilómetros aguas arriba de Fréjus, y es una presa también, igual que la de... Es una presa mucho más pequeña, 60 metros de altura, con una capacidad de almacenamiento también reducida de 50 hectómetros cúbicos, cuando en realidad la de Canellas es de casi 700 hectómetros cúbicos, es otro orden de magnitud. Esta presa inicialmente estaba pensada construirse 200 metros aguas arriba de donde se colocó, pero estudios geológicos que se hicieron en la cerrada anterior mostraron que podía haber problemas de filtraciones, y además había unas fallas que podían afectar al funcionamiento de la presa, y de forma inexplicable se decidió hacer la presa 200 metros aguas abajo. Pero allí donde se hizo la nueva presa, resulta que no se hicieron estudios geológicos. El ingeniero a que encargaron la presa, que era André Coin, este ingeniero súper renombrado, era una persona con un gran prestigio. Era un ingeniero que había trabajado con Freycinet, con Eugène Freycinet,
en el puente de Plougastel, porque los dos coincidieron durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Mundial, o sea, en plena guerra coincidieron, se conocieron, y luego pues Coin acabó trabajando con Freycinet en el puente de Plougastel. Y después Coin, después de esto, realmente era un ingeniero muy brillante que aportó ideas técnicas muy buenas siempre donde iba. Acabó siendo un renovado, un muy apreciado ingeniero de presas. Y realmente diseñó presas por todo el mundo. Y una de las presas que diseñó fue la empresa de Malpasset. Y la empresa de Malpasset, ya os digo, es una presa que no es muy grande. La utilización a la que estaba destinada no era aprovechamiento hidroeléctrico, sino que era simplemente, estaba limitado a lo que es pues, agua de riego y agua de boca, y sobre todo la regulación del río, ¿no? La presa tenía un bebedero de cabeza, tenía un desagüe de fondo, y la historia de esta presa tiene una singularidad. Es que esta presa nunca llegó a ser probada. Esta presa fue construida en el 52, se construyó entre el 52 y el 54, y a partir del 54 empezó a funcionar, pero el régimen de lluvias de la zona, es un régimen de lluvias mediterráneo, hizo que nunca esta presa llegase a la máxima carga, sino simplemente a medida que se iba haciendo uso del agua, tanto ya os digo, de agua de riego como agua de boca, pues nunca llegó a llenarse. Hasta el año 59. A finales, en la segunda quincena de noviembre del año 59, esta presa empezó a llenarse, porque hubo un periodo de lluvias muy intenso, y se llegó hasta 7 metros de coronación. Cuando el agua estaba a 7 metros de coronación, empezaron a aparecer unas grietas. En esta zona de aquí aparecieron unas grietas. Y entonces había que decidir a ver qué se hacía. Si se abría el desagüe de fondo, porque lo único que teníamos disponible era el desagüe de fondo, pues había que decidir si se daba salida o no se daba salida. Pero en aquel momento, 1 kilómetro aguas abajo de lo que es la presa, se estaba construyendo la autopista de Marsella a Niza. La autopista, cuando vamos para Roma, cuando vamos para Italia, pasamos por aquella autopista. Y se estaba construyendo un puente sobre el río, ¿no? Entonces se decidió apurar un poquitín más. Entonces, evaporar un poquitín más y no abrir el desagüe de fondo, ¿qué hizo? Pues que el nivel de las aguas subió. El nivel de las aguas subió hasta un nivel que nunca había subido. Y mientras tanto, aparecieron unas filtraciones a través de unas grietas en la base de la presa. Entonces, el 2 de diciembre de 1959, la presa rompió. Entonces, os podéis imaginar lo que es una presa de 60 metros de altura que rompe. ¡Pum! Claro, en el momento de la rotura tienes una ola de 40, 50 metros de altura que empieza a bajar río abajo. Cuando llegó a Fréjus, esta ola se había laminado y había quedado solo en 3 metros de altura. Pero claro, os imagináis Fréjus, una ciudad en el llano, con una ola de 3 metros, con un tsunami, porque en realidad es un tsunami de 3 metros de altura, pues bueno, el resultado fueron más de 420 muertos
y miles de damnificados. O sea, el desastre de la presa de Malpasset fue impresionante. La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de visitarlo in situ, pero la verdad es que ver las imágenes de resultado de cómo una obra, digamos, tan robusta de la ingeniería, aunque sea una presa de bóveda, que no es una presa de gravedad, una obra tan robusta queda digamos, reducida a esto, pues la verdad es que es impresionante, ¿no? Cuando se estudió qué es lo que había ocurrido, los factores que llevaron a esta catástrofe son varios. Un factor importante era que André Cohen era un ingeniero renombrado, era un ingeniero prestigioso. Entonces quizá hubo un cierto rebajamiento a la hora de establecer sistemas de control sobre lo que se estaba haciendo. Esto por un lado. Por otro lado, el hecho, os he comentado, de que la presa se hizo en una zona en la cual no se habían hecho prospecciones geológicas. Eso también fue un rebajamiento por parte de quien me correspondía regular todo esto, ¿no? Y el hecho es que en aquella zona había una falla tectónica, y esta falla tectónica, con la presión del agua, lo que hizo fue crear unas supresiones para arriba. También en una época en que se pensaba que las presas de bóveda no eran tan susceptibles a las supresiones como eran las presas de gravedad. Claro, las presas de gravedad trabajan por su propio peso. Claro, las supresiones es algo que reduce su eficacia. En el caso de las presas de bóveda se pensaba que esto no era tan importante. La verdad es que la experiencia demostró que no era así, porque entonces, ¿qué pasó? Que esta presa de bóveda pasó a tener unas supresiones muy grandes que afectaron a la estructura. Esta estructura rompió, y cuando falló en una zona determinada, falló más o menos en esta zona de aquí, pues se fue todo garete, ¿no? O sea que este es el resultado de la presa. Lo curioso es que André Cohen, que fue un ingeniero prestigioso, renombrado y triunfador, parece ser que no superó el golpe, porque él se sintió personalmente responsable, aunque seguramente hubo muchos factores, ya os comento, que intervinieron en esto. Él se sintió realmente personalmente afectado, y de hecho 6 meses después de la rotura de la presa él murió con 69 años, y lo que había sido una carrera ascendente y triunfadora, pues acabó con él con un gran fracaso, ¿no? Pero bueno, volvemos a Canellas. Claro, en Canellas lo que no faltaban son estudios geológicos. ¿Por qué? Porque tenían un problema, que es el problema de las filtraciones. Pero cuando vieron lo de Malpasset, dijeron, ¡jo! Igual aquí tenemos un segundo problema, que es el problema del comportamiento de la presa, teniendo en cuenta no solo la presa, sino la cerrada. O sea, el comportamiento conjunto entre lo que es la presa y lo que es el conjunto, el entorno geológico que hace la presa, porque en realidad una presa no es solo la presa contiene una parte del agua, pero hay que asegurar que el terreno contiene el resto del agua, y en zonas donde hay mucha permeabilidad, pues hay que hacer algo. Entonces, lo que se hizo en Canellas es, bueno, a raíz de esto es aquello cuando las barbas de tu vecino veas remojar, veas remojar, pon las tuyas a afeitar, ¿no? Porque realmente esto fue un factor que influyó mucho. Entonces, a raíz de esto se encargaron en un laboratorio de Bérgamo ensayos sobre
lo que son los dos estribos. Y lo que se observó es que el coeficiente de seguridad de lo que es el estribo derecho de la presa, pues tenía unas ciertas limitaciones. ¿Cuál fue el resultado? Pues que aquella presa que se había acabado de construir a finales de los 60 no se había llenado aún, nunca se había llenado, y antes de llenarla dijeron, pues vamos a cubrirnos en salud. Y fue cuando acabaron reforzando con este impresionante macizo todo lo que es el estribo derecho. El estribo izquierdo no le vieron ningún problema, continuaban teniendo problemas muy importantes de filtraciones, pero desde el punto de vista estructural vieron que en el estribo derecho había que hacer un gran refuerzo que supuso 100.000 metros cúbicos de hormigón, que 100.000 metros cúbicos de hormigón, que a veces cuesta un poco hacerse la idea de lo que significan, eran 1/3 del volumen de la presa. O sea, se decidió colocar 1/3 adicional de volumen de la presa en aquel estribo para asegurarse de que no ocurriera lo mismo que había ocurrido en Malpasset. Y este es el resultado. Ya os he dicho que es un resultado en el cual todo está muy apretado, en el cual tú tienes la cerrada aquí tienes la central, lo que son los túneles de acceso a la central hidroeléctrica, aquí tienes la salida del aliviadero y aquí tienes este gran elemento, este gran mazacote, que es este mazacote que nos aseguraba que el estribo derecho pues fuese suficientemente resistente. Mazacote que hay que reconocer que se hizo con cierta gracia. Y lo digo porque es muy fácil, cuando estás en una situación de emergencia, acabar haciendo disparates como lo que haces, ¿no? Y este mazacote, quieras o no quieras, si os fijáis, la zona superior intentaron que coincidiese con la coronación de la presa. Hay una serie de bermas aquí, y lo que se hizo es que cada 2 bermas coincidiesen con el nivel de las pasarelas, de manera que desde un punto de vista compositivo hubo un cierto cuidado en el diseño de este gran parche que se iba a hacer a la estructura, ¿no? O sea, a pesar de todo, lo que hubo un cierto cuidado sobre lo que es la calidad estética de esta presa, ¿no? Y este es el resultado. Este es el resultado, que realmente es impresionante. La presa, este mazacote fue construido entre 1774 y 77. En el año 78 se dio la autorización a llenar el embalse hasta coronación, o sea, hasta el año 78 no hubo autorización para llenar el embalse, pero cosa curiosa, el embalse, por prudencia, no se llenó hasta el año 96. O sea que cuando se llenó por primera vez el embalse de Canellas, habían pasado 36 años desde el final de su construcción y habían pasado 18 años desde el refuerzo del estribo derecho. O sea que la presa de Canellas, que es impresionante, es un mix de fracaso y éxito, en el sentido de que tampoco hablaría de fracaso, pero sí que hablaría de la prudencia que tenemos que tener nosotros cuando nos enfrentamos a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y que, bueno, es una lección quizás una lección de humildad. Pero bueno, ahí está la presa y la presa actualmente está en pleno funcionamiento, ¿no? Y cambio de tercio. Os he dicho que primero os hablaría de la gran obra, de la presa de Canellas, y ahora paso a hablar de los equipamientos religiosos destinados a satisfacer las necesidades espirituales de los trabajadores que fueron a trabajar a la conca de Ribera Ribagorçana. Esta es la iglesia de la Asunción de Pont de Suert. La iglesia de la Asunción de Pont de Suert es una iglesia extraña,
en su diseño en relación a lo que se había hecho, hasta ahora. Es una empresa, ahora lo veremos, es una iglesia con una nave central, tiene un elemento característico que es su campanario, que es un campanario no visitable exteriormente, lo que tiene son tres grandes diafragmas, tres grandes elementos, los cuales en su centro tiene las campanas. En estas construcciones lo que se pretendió es hacer como compatibilizar un poco lo que era la modernidad de la arquitectura del siglo XX con lo que es la tradición de la construcción de piedra antigua, ¿no? Pensad que estamos cerca del Valle de Boí, que no sé si lo conocéis, el Valle de Boí. El Valle de Boí es un valle donde lo que es famoso del Valle de Boí son las iglesias románicas del Valle de Boí, las cuales son, en este momento, posteriormente a la construcción de todo esto, han llegado a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o sea, es un conjunto de iglesias románicas de un gran valor patrimonial. Entonces se intentaba conjugar un poquitín y buscar una solución un poco de compromiso, ¿no? Y esta foto me ha gustado porque esta foto de alguna manera refleja estas ganas de compromiso, en el sentido de que por un lado tenemos aquí la modernidad con estas láminas de doble curvatura poco conocidas dentro del mundo de la arquitectura, con estos zócalos y estos arcos de piedra, ¿no? Esto hace referencia a estas son las iglesias. Son varias iglesias, estas son las dos más conocidas, que son Santa María de Taüll y San Climent de Taüll, pero bueno, ahí está San Joan, también San Joan de Boí y Erill la Vall, o sea, es un conjunto de iglesias, que son este conjunto de iglesias que forman parte que ahora son Patrimonio de la UNESCO y que están muy presentes en lo que es el imaginario colectivo de las colectividades de esta zona, ¿no? La iglesia tiene esta nave central, Aquí, ahora hemos visto antes, os he enseñado estos lóbulos, que son estos elementos que coronan esta nave central. Aquí tenemos el presbiterio, aquí tenemos la capilla del Santísimo, aquí tenemos el baptisterio y lo que era el campanario nos quedaría aquí, ¿no? Esto es un alzado, en este alzado se hizo una estructura donde el nivel de piedra es este nivel de aquí, o sea, digamos que de aquí para abajo es lo que queda dentro de estos muros de piedra que intentan evocar la arquitectura tradicional de la zona, y digamos de aquí para arriba está un poquitín la manifestación de la modernidad. Estos lóbulos de aquí son estos lóbulos de aquí, en los cuales aquí tienes unas láminas de doble curvatura que están empotradas en estos elementos, que estos elementos están encastados en lo que son los muros de piedra que hemos visto, ¿no? A través de estas estructuras, estos son los lóbulos que transmiten las cargas. Estos lóbulos transmiten las cargas de una forma, digamos, bastante antifunicular, porque aquí tienes una carga concentrada, que es una viga que de alguna manera, de forma perpendicular al plano del dibujo, carga la clave, y cargando la clave pues se consigue una forma bastante antifunicular con tracciones muy reducidas. Y esto es el efecto interior, en el cual
aquí tienes estos lóbulos y se tuvo la gracia de jugar con las intersecciones, con los contactos entre los lóbulos para dejar pasar la luz. Y esto es el efecto interior, que la verdad es que es un efecto, es impresionante la experiencia de visitar. Estas son pinturas de Marisa Rosset, que Marisa Rosset colaboró en lo que es el diseño de la iglesia. Esto es una maqueta, esto es una maqueta de lo que es el presbiterio, que veremos que esta maqueta luego tuvo una relación con otra de las obras que os enseñaré, que es la capilla de Sant Esperit. Y un elemento esencial, estas láminas que hemos visto, que aparentemente parece que sean de hormigón, no son de hormigón, son de bóveda tabicada. No sé si conocéis la bóveda tabicada, que es lo que se llama la bóveda catalana, tiene una característica. La bóveda tabicada se hace a través de rasillas o de elementos de ladrillo, en el cual la primera capa de la bóveda se hace con elementos de rasilla no me sale la palabra ahora. Bueno, cogidos con yeso, porque el yeso fragua rápidamente. Entonces, la primera capa es una capa que se hace con elementos de rasilla cogidos con yeso, y luego, posteriormente, cuando ya tienes la forma creada, entonces, a posteriori, vas haciendo el resto de capas con mortero Portman, que tarda más a fraguar, ¿no? Entonces, esto es la tecnología que se utilizó. ¿Por qué? Porque, primero, porque es una tecnología económica. Y es una tecnología económica porque el material es muy barato y porque no precisas cimbra. Porque lo que haces tú es que una pieza se aguanta sobre la anterior, y una pieza se aguanta sobre la anterior, y como que el yeso fragua muy rápidamente, lo que haces es que realmente se te está aguantando. Y vas haciendo por capas, y solo con unas pequeñas plantillas tú vas creando tu obra, pero no necesitas una cimbra, no necesitas un encofrado, no necesitas algo, ¿no? Entonces, tienes, por un lado, un material muy económico, con unos medios muy reducidos, y lo único que necesitas es una mano de obra diestra, pero también es una mano de obra que trabaja con mucha rapidez, ¿no? Entonces, esta es la solución que eligió Torroja, y recordáis que Torroja era un maestro de hormigón. Ya cuando hizo estas obras, pues había triunfado dentro del mundo del hormigón armado, pero esto no impidió que la solución que él utilizara aquí no fuera aquella que él tanto dominaba, sino que utilizó una forma distinta que él hacía mucho tiempo que ya había trabajado. Bueno, aquí podéis ver un poquitín cómo se trabaja con la bóveda. Fijaros que lo que se hace es, ¿veis? Se va progresando, colocando con yeso la primera capa y luego con mortero de Portman las demás, con unas pequeñas plantillas que te van creando la forma, y así se crean formas muy complejas. Y digo que Torroja para él no era nuevo, porque cuando empezó a trabajar, empezó a trabajar en hidrocivil cuando acabó la carrera, y cuando empezó a trabajar en hidrocivil, empezó a trabajar, Hidrocivil era la empresa de José Eugenio Rivera, y esta empresa se le adjudicó el diseño de puentes sobre el caño de Santi Petri en Cádiz. Y esto son los cajones de cimentación del puente. Estos cajones de cimentación, que son cajones de aire comprimido, significa que lo que se hace es este cajón es estanco por arriba, entonces este cajón se asienta sobre el terreno, los trabajadores entran por aquí, por unos elementos, a través de unas cámaras,
en los cuales aquí hay una sobrepresión, un aumento de presión respecto a la presión hidrostática del agua, y aquí se va excavando de forma con los medios que puedes tener en esta zona, y el cajón se va hincando hasta llegar al terreno duro. Ese tipo de construcción, que es un tipo de construcción que se utilizó mucho en Estados Unidos, pues se utilizó aquí. Lo que pasa es que él introdujo la realización de este elemento. Y este elemento, que aparentemente parece que hubiera sido fácil hacerlo en hormigón, él propuso hacerlo en su día, ya cuando empezó a trabajar, propuso hacerlo con bóveda tabicada. Entonces, esto es el ejemplo de la utilización de la bóveda tabicada, a la cual, sumando esta jaula que se colocaba encima y uniendo los dos elementos, se creaba este cajón, que es el que te permitía luego hacer bastimentaciones, lo que permitió hacer bastimentaciones de Puente de Santipietri. Otra utilización en la cual se utilizó la bóveda tabicada fue en el depósito de agua del hipódromo de la Zarzuela. Esto ya fue después de la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil, en el año 34, que es este depósito se había diseñado en hormigón armado. Entonces, después de la Guerra Civil, viendo las limitaciones que había de acceso a los materiales, pues él rediseñó la estructura, pero esta vez, en vez de con hormigón armado, pues lo hizo con bóveda tabicada. Pero de una forma ingeniosa, de manera que lo que es el vaso, que es lo que tiene que contener el agua, lo hizo con hormigón armado, porque la bóveda tabicada, digamos, tiene sus limitaciones para evitar filtraciones, pero lo que es la transmisión de estos esfuerzos al terreno sí que se hizo con bóveda tabicada. O sea, que en los años 50, cuando él propuso la utilización de bóveda tabicada en Pont de Suert y en otra obra que veremos después, es una tecnología que él, de alguna manera, pues ya dominaba, aunque en aquel momento ya era conocido como uno de los grandes maestros del hormigón armado en Europa, ¿no? Y cambiamos de tercio. Ahora os voy a presentar dos pequeñitas obras. Ya os he dicho que íbamos de la más grande a la más pequeña. Esta es la capilla de la colonia de Xerallo, la colonia de Xerallo. Esto no está situado en la cuenca de Noguera Ribagorsana. ¿Por qué? Porque esto en realidad no está relacionado con los aprovechamientos hidroeléctricos, sino que está relacionado con la fábrica de cemento que proveía cemento a estos aprovechamientos. Entonces esto estaba en la cuenca vecina, que es la cuenca de Noguera Pallaresa. Tenemos dos ríos, el Noguera Pallaresa y el Noguera Ribagorsana, que los dos desembocan en el Segre, y estamos en la cuenca vecina. O sea, esto no está en el Noguera Ribagorsana, pero está relacionado con el Noguera Ribagorsana. Y esta fue la solución que inicialmente propuso para la capilla que tenía que dar servicio espiritual a la colonia que trabajaba en la fábrica de cemento de Xerallo. Esta es la propuesta, que esta propuesta la hizo sin visitar el lugar. Entonces, en uno de sus libros, que es el libro de las estructuras de Eduardo Torroja, él confiesa que realmente cuando fue a visitar el lugar, dijo, esto no cabe, esto no es para aquí, ¿no? Y la verdad es que estuvo bien que no cupiese, porque realmente la solución que propuso, para mí, es una gran solución. Es una solución muy sencilla, es una solución basada en lo que es la geometría triangular, la cual
Esto está orientado a poniente, o sea, estos son planos originales del proyecto, en realidad está orientado a poniente. Aquí lo que tienes son estos elementos de aquí, que son las paredes laterales. Tienes un gran ventanal aquí, que es el único ventanal que hay en el interior de la iglesia. Significa que entra luz, mientras entra luz por aquí. Y es una obra recomiendo, sobre todo si alguna vez vais por ahí, os recomiendo visitarla porque es fantástica. Es fantástica porque es una obra muy sencilla y no tiene quizá las pretensiones que tenían otras obras de Torroja. Es muy sencilla, ¿no? Estos son los planos del proyecto. También he querido compartir aquí los cálculos hechos a mano de lo que es la geometría, que la lección que cuando yo veía estos cálculos, cuando los recibí de la Fundación Torroja, cuando los pedí, es no hace falta utilizar muchos ordenadores y mucha tecnología para realmente hacer una obra maestra. Y simplemente con unos cálculos casi desgarrabados en unas hojas de papel, sin mucho cuidado, porque con muy poco cuidado, pues se llega a justificar obras que realmente para mí son obras excepcionales, como es la capilla de Cerallo. Y la capilla de Cerallo tiene, por un lado, el encaje, lo que es el encaje en el paisaje es fantástica porque es como un buque, como una proa, algo que mira hacia aquí, sea religioso o no sea religioso, este elemento, esta cruz que se alza hacia el cielo, es como un mascarón de proa que domina el valle. Y además, cuando estás allí te das cuenta que desde muchos puntos del valle, tanto desde la carretera que va de Pont de Suert a la Pobla de Segur, como desde el mismo valle de Cerallo, siempre está presente ahí arriba la cruz y la capilla, ¿no? O sea, es una capilla que está situada con mucha gracia. Realmente no sé quién decidió colocar la capilla allí, pero realmente tanto la ubicación de la capilla como el diseño de la capilla hace que sea algo extraordinario, realmente es extraordinario. Pero no solo esto, es el interior. En el interior solo hay un ventanal, que es este ventanal con estas dos paredes laterales, que es este ventanal que enfoca a poniente. Tuve la suerte de poder visitarla un día por la tarde, significa que entraba el sol el sol del atardecer, y realmente la imagen de la ascensión del Señor, y sin ser, digamos, con creencias cristianas, ¿no? Pero realmente la imagen de la ascensión del Señor con estas pinturas de Víctor Pérez Pallarés, realmente, no sé, realmente tiene un impacto muy grande en un espacio muy reducido, porque realmente es un espacio muy reducido con una obra humilde, porque realmente es una obra humilde, ¿no? O sea, es una obra humilde con, digamos, que tiene algo de sublime, algo de grande, ¿no? Y nada, y para acabar, pues acabo con la capilla del Sant Esperit. La capilla del Sant Esperit está situado en un lugar, esta es la más modesta de todas, de hecho es una capilla que es abierta, no es ni cerrada, está situada a 1800 metros de altura, en un sitio, digamos, está en el paraje de Aigüestortes, que es un paraje natural impresionante. Y bueno, y ahí situaron la capilla de Sant Esperit. Y de hecho, la capilla de Sant Esperit es un poco el motivador de que hoy esté aquí, porque si yo me he vinculado más a la obra de Eduardo Torroja es a raíz de esta capilla. ¿Y por qué? Porque en el año 2023, Joan Subirats,
Joan Subirats, Joan Subirats fue ministro de Universidades en la anterior legislatura, visitó el Museo Torroja y Pepa Casinello, que vendrá a hacer una conferencia aquí en breve, que es la directora del Museo Torroja, le enseñó el museo y le explicó pues, que la capilla de Sant Esperit, que era una capilla pues, que se había realizado en Cataluña, pues había sido derribada. Entonces, Joan Subirats tuvo inquietud y llamó al Colegio de Ingenieros de Caminos, a la demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, y les dijo, ¿tú qué pasó con la capilla de Sant Esperit? Y bueno, yo tengo relación con la Junta del Colegio desde hace muchos años, y me preguntaron, ¿tú qué sabes de lo que pasó de la capilla de Sant Esperit? Porque todos sabíamos que había sido derribada, pero no conocíamos las circunstancias de que fueran derribadas, de que hubieran sido las circunstancias que rodearon al derribo de la capilla. Y me puse a investigar, y a partir de aquí me puse a investigar y luego las investigaciones que hice se traducieron en un estudio. En un estudio que se trataba de buscar la documentación disponible sobre la capilla del Sant Esperit, que estaba muy dispersa. Se trataba de hablar con personas relacionadas con la capilla en todo lo que es la historia de la capilla, tanto desde la construcción, que era difícil pero era posible, como en lo que fue su demolición. Y se trataba de averiguar qué posibilidades había de reconstruir la capilla del Sant Esperit. O sea, a raíz de poner el foco en la capilla, se pensó, ¿y por qué no la reconstruimos? Como a finales de los 90 ya había habido la intención, porque a finales de los 90 José Antonio Torroja, que era el hijo de Eduardo Torroja, había visitado la zona y también en aquel momento se habló de la posibilidad de reconstruir la capilla, ¿no? Entonces, ahora nuevamente se está hablando de la posibilidad de reconstruir la capilla. Y bueno, la capilla de Sant Esperit es una capilla que está situado, esto es el río de Sant Nicolau. El río de Sant Nicolau, este paraje de aquí, es lo que se llama el paraje de Aigüestortes, y estaba situada pues, en una orilla, en una zona donde el río hace unos grandes meandros, está situado aquí. Lo curioso es que Editorial Alpina, que es una editorial muy precisa y muy rigurosa, en el año 90 seguía dibujando la capilla de Sant Esperit. O sea, ellos no sabían qué había ocurrido con la capilla de Sant Esperit. De hecho, no lo sabía casi nadie, y ahora os contaré. La verdad es que en el 90 la capilla de Sant Esperit ya no estaba aquí. En cualquier caso, uno se pregunta, ¿y por qué hicieron una capilla en un sitio tan apartado? Y el motivo era que, aunque esta zona de aquí es muy apartada, es cabecera de alimentación de la central de Boí. O sea, que realmente en esta zona había la presa, que es la presa del Sant Esperit, y digamos, las obras de Enner llegaron hasta aquí. Entonces, el motivo por el cual se hizo una capilla en un sitio tan apartado fue porque realmente allí había trabajadores de Enner haciendo pues, obras que iban a alimentar. Aquí está la presa del Sant Esperit con una tubería forzada que alimenta. Y este es el motivo por el cual se hace una capilla en un sitio tan apartado, ¿no? La capilla es una capilla, ahora veremos imágenes, es la mitad de una cáscara, de dimensiones reducidas, de 8 metros, aproximadamente 8 metros de anchura por 8 metros de altura y 7 metros de profundidad, que está, aquí veis una sección, son estos 8 metros de altura, aquí tenéis la cáscara, y aquí tenéis toda una base, una peana,
que esta peana es la que, por un lado, encierra el recinto de lo que es la capilla, pero además, por tratarse de una zona fácilmente inundable, además es una zona que protege el interior de la capilla de las crecidas del río y además proporciona un cimiento seguro a lo que es la cáscara de la capilla, ¿no? En el borde libre de la capilla lo que se propuso es este sistema de tirantes, un poco a modo de radios de bicicleta, que lo que hacen es estabilizar las posibles inestabilidades que puede tener el borde libre, ¿no? Y, una vez más, se utiliza la misma técnica que se utilizó en Pont de Suert, que es la bóveda tabicada. En este caso, sin embargo, en la bóveda tabicada, no os lo he enseñado antes, pero en el caso de Pont de Suert, la armadura de retracción que se colocó en Pont de Suert estaba en el exterior de la última capa de rasilla. Aquí tenemos 3 capas de rasilla, esta es la interior, la media y la superior. La interior es esta que se hace cogida con yeso y las otras dos con mortero de cemento. Pues en este caso, en vez de colocar las armaduras en el exterior, las coloca entre la segunda y la tercera capa. No sé si fue una decisión de diseño poco pensada, o sí que creyó que la iglesia de Pont de Suert está a la cota 800, esto está a la cota 1800, que posiblemente las armaduras de esta iglesia iban a estar sometidas a una tensión, a un clima mucho más, digamos, exigente, ¿no? El hecho es que, bueno, esto es la capilla. La verdad es que la capilla era fantástica, Era una capilla estructuralmente compleja, porque realmente estructuralmente y de diseño era compleja, pero en cambio tenía una apariencia muy sencilla. Realmente tuvo yo creo que en pocas ocasiones se utilizó como capilla, pero se utilizó miles de veces como refugio. O sea, esto es una zona muy utilizada, muy transitada por gente que le gusta el excursionismo, el senderismo, y cuando las cosas se ponían feas en alta montaña, pues este era un refugio ideal en invierno. Y en verano era un sitio donde la gente disfrutaba del entorno, porque realmente el entorno de Aigüestortes es un entorno excepcional, es un entorno sublime, excepcional. La obra se construyó en el año 53. En el año 55, Franco vino no a inaugurar la capilla, porque la capilla ya hacía un tiempo que había estado construida, vino a inaugurar unas centrales, vino a la zona. Pero cosa curiosa que 3 semanas después de la llegada de Franco, Franco hizo un decreto para constituir un parque nacional aquí. ¿Y por qué? Pues porque aquí había lucha entre distintas familias para lo que era la explotación de la madera en la zona. Entonces, las luchas, las cuitas entre estas familias hicieron que unos convencieron a Franco para que declarase parque nacional esta zona para fastidiar a su competencia, ¿no? Entonces, vino aquí Franco y en 3 semanas, pues esto se constituye como parque nacional. Y esto cambia totalmente el panorama, porque esto de ser una zona alejada y, digamos, fuera de los focos, pasa a ser un parque nacional. Parque nacional que durante muchos años no tuvo recursos. No tuvo recursos, y creo que uno de los factores que influyeron en la condena de esta capilla fue la falta de recursos de parque nacional, pero cambió totalmente el estatus jurídico de esta zona, ¿no?
Esto fue en el año 55. En el año 79, después de la muerte de Franco, con la aprobación del Estatut de Cataluña, la Generalitat de Cataluña pasa a tener competencias en lo que es la gestión de parques naturales y empieza un periodo de cogestión entre lo que es el Estado y la Generalitat. Durante este periodo de cogestión, realmente el dinero para funcionamiento del parque venía del Estado, porque la Generalitat se había acabado de crear y no tenía un duro, ¿no? Y era realmente Icona el que iba inyectando, pero aunque fuera Icona el que iba inyectando pues, los recursos para funcionamiento del parque, realmente eran recursos que eran muy limitados. Y estos recursos... Y estos recursos limitados acabaron haciendo mella en la capilla. ¿Por qué? Porque en el fondo la capilla, que era un diseño excepcional, pero quizá no era un diseño pensado para estar a 1800 metros de altura. Esto por un lado. Por otro lado, había el tema de ser una zona difícilmente vigilable. También era una zona que estaba muy sometida a vandalismo, digamos, a gamberrismo. Entonces, digamos, la capilla con el tiempo fue digamos, deteriorándose. A pesar de que se iban haciendo operaciones de mantenimiento, pues poco a poco, aquí son imágenes del 73, fijaros que en el 75, pues estos cables ya están rotos, ya están dados de sí. El clima seguía presionando, digámoslo así. Y paralelamente a esto, la capilla acababa teniendo un valor significativo muy grande para esta comunidad. Y fijaros en esta postal, esto es una postal ahora ya no hay postales, pero es una postal en la cual la capilla está compitiendo con las iglesias de Vall de Poí. O sea que realmente la capilla acabó adquiriendo un estatus importante en lo que es la simbología del valle. O sea, por un lado la capilla se va degradando y por otro lado la capilla va siendo un elemento que atrae al turismo y además es un elemento importante para la comunidad, ¿no? La comunidad que está relacionada con ella. Al final, ¿qué pasó? Estos son imágenes, estas son imágenes de los años 80. Fijaros ya que el exterior de la capilla pues tiene mucha parte de mortero desconchado, o sea que significa que en su interior seguramente la armadura estaba en muy mal estado. Y los cables pues estaban como estaban. Entonces, los gestores del parque vieron que esto era un problema, porque durante el verano, sobre todo, esta capilla atraía a muchos turistas y en contrapartida lo que ocurría es que era una capilla que podía ser un peligro, ¿no? Y en un momento determinado deciden derribarla. Lo curioso es que yo hablé con la persona que decidió derribar la capilla. Este era el subdirector del parque. O sea, había un director del parque por parte de Icona, que era Antonio Monzón, y luego estaba Ángel Clavería, que era subdirector del parque, que era la persona que estaba siempre en el sitio. Había un director por parte de la Generalitat y un director, que era un subdirector del parque por parte de Icona. Y Ángel Clavería, cuando hablé con él, me dijo, no, yo fui la persona que mandó derribarla. Y además lo decía con orgullo, lo decía con orgullo. Lo decía con orgullo y él me decía, es que la capilla era un problema, pero además la capilla era un elemento racionalista representante de la arquitectura del movimiento moderno,
en un espacio natural. Esta persona con la que estaba hablando era biólogo. Entonces, él me decía, esto por un lado. Además, la capilla representaba una época determinada, que era la época, se relacionaba la capilla con el periodo franquista. Entonces, el hecho de que la capilla fuera un representante de un periodo que, digamos, sobre todo durante la transición, era un periodo, digamos, rehuido o apartado de alguna manera. El hecho de que era una persona extremadamente naturalista, que pensaba que la capilla era un intruso en un entorno muy naturalizado, pues para él el derribo de la capilla pues era un orgullo, y él la verdad es que lo expresaba con orgullo. Pero lo curioso es que cuando me preguntó, y bueno, ¿y esto cuándo fue? Dice, pues no me acuerdo. O sea, lo curioso es que la persona que había mandado derribar la capilla no se acordaba de cuándo había sido derribada la capilla. Entonces me faltaba a mí, ¿cómo voy a averiguar cuándo fue derribada la capilla? Había mucha gente que decía a principios de los 90, mediados de los 90. Entonces, un día por la noche estaba en casa probando palabras clave en el ordenador de una forma totalmente, digamos, aleatoria, y me sale una tesina de especialidad de una doctoranda o una futura doctoranda en geografía, que hablaba de un tema sobre el impacto turístico de la zona de Vall de Boí, en la zona, no sé, era algo que no tenía nada que ver. Y en un pie de página decía, la capilla fue derribada en otoño de 1987. Pienso, ¿y eso? ¿Y esta chica? ¿Dónde ha sacado esto? Claro, aquella misma noche me puse en contacto con la doctorando. Dice, no, sí, apareció en un periódico local. ¿Qué es este periódico local? En abril del 88, o sea, había pasado medio año desde el derribo, en el diario La Mañana, que es un diario local de Lleida, se había publicado un artículo en el cual se notificaba o se hablaba de que la capilla había sido derribada durante el anterior otoño, ¿no? Y fue así como descubrimos cuándo había sido derribada. O sea, al final descubrimos que la capilla fue derribada por los motivos que os he explicado y que fue derribada en otoño de 1987. En otoño de 1987, luego posteriormente, he hablado con las personas, he hablado con la viuda de uno de los albañiles que derribó la capilla, y ella me contaba, no, mi marido me explicaba que el día que fueron a derribarla, estuvieron desayunando dentro de la capilla. Entonces desayunaron, y después de desayunar, cortaron los cables y se les cayó. O sea, que realmente la situación de la capilla estaba en una situación muy precaria, y sí es cierto que los gestores del parque tenían motivos para hacer algo, no digo derribarla, pero sí que la capilla estaba en una situación muy precaria, pero bueno, finalmente pues nos quedamos sin la joya de la capilla. Claro, estos son restos, esto es una fotografía tomada en el año 23, cuando fui a visitar la zona. Estos son restos, digamos que esta punta de aquí de aquí salía la capilla en sentido contrario a la fotografía, es el vértice de la clave, de la parte baja de la clave de la cáscara. Y luego lo que es el recinto de sillería de granito, estuvo durante muchos años allí, luego a finales de los 90 lo sacaron y lo repartieron. Entonces es curioso porque esto es la estación de bus de Boí, y estas piedras de aquí, estas no lo sé, pero estas piedras de aquí son piedras que son rescatadas de la capilla. O sea que al final la capilla por una parte se fue derribada y por otra fue reciclada por la zona, ¿no?
Claro, uno se pregunta, bueno, esto es lo que os he contado, ¿no? Lo que nos contaba sobre la incompatibilidad de uso de la capilla. Pero uno se pregunta, si esta capilla, en vez de haber sido diseñada por un ingeniero, hubiera sido diseñada por un arquitecto, hubiera, digamos, sufrido el mismo destino. Y lo digo porque, y esto lo hablamos esta mañana con Mario, que la sensibilidad de la sociedad para las obras públicas es muy limitada. O sea, hay mucha sensibilidad para las obras de arquitectura, pero hay muy poca sensibilidad para las obras de ingeniería. Pero lo más grave de esto no es esto, es que la sensibilidad de los ingenieros para las obras de ingeniería es muy limitada. Porque si bien es verdad que la sociedad no lloró la desaparición de esta capilla, el gremio de ingenieros tampoco lo lloró. Entonces, hay como una cierta insensibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad los ingenieros lo que hacemos es hacer obras útiles. Para nosotros, en nuestro trabajo, en el desarrollo de nuestro trabajo, es muy importante la utilidad social de las obras que hacemos. A diferencia de las obras de arquitectura, que normalmente suele haber un autor, las obras de ingeniería no tienen autor, las obras de ingeniería son anónimas. Y esto creo que es un factor que es muy importante para entender por qué esta obra no fue llorada ni por la sociedad, pero tampoco por el gremio, ¿no? Cuando nos planteamos sobre la posibilidad o no de reconstruir esta capilla, bueno, primero hay que preguntarse, ¿tiene sentido reconstruir esta capilla? Bueno, esto habría que verlo, ¿no? En el caso de que quisiéramos reconstruirla, ¿tendría sentido reconstruirla donde estaba? ¿O tendría reconstruirla no donde estaba o en algún punto del parque? Bueno, son cosas a las que hay que intentar dar respuesta. ¿Y cómo se debería reconstruir? ¿Con bóveda tabicada? ¿Con acero? ¿Con hormigón armado? ¿Con madera? No sé, con técnicas más propias de nuestro tiempo. Y quizá la pregunta más difícil de responder sería, ¿y qué uso le daríamos? Claro, el uso original de la capilla era un uso espiritual, uso que ahora, digamos, ha pasado a un segundo plano, ¿no? Pero buscarle un nuevo uso a la capilla no sería fácil. En cualquier caso, pienso que estas son preguntas que no son de fácil respuesta para un ingeniero razonable que tiene la utilidad social como objetivo central. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. La charla tuya y sobre todo la del mes pasado de Jorge era sobre las formas estas de las dobles curvaturas, las cáscaras. Eso es alta ingeniería, eso es un torropar, pues extraordinario. Pero yo creo que alguna mención teníais que haber hecho a lo más ordinario de torropar, ordinario dentro de lo singular, que es la parte pues, más docente. O sea, nosotros cuando estudiábamos en la carrera, estudiábamos los momentos el dimensionamiento de las secciones a flexión, a compresión, con el hidrotipo, tela, fibrame, la sección comprimida de hormigón con el rectángulo y todo eso que te lleva a una ecuación súper fácil para dimensionar la armadura de atracción. Eso fue parte de la norma no solamente nacional, sino internacional, y toda la ingeniería, todo lo que llevábamos del siglo XX se ha hecho con el mundo todo, que era normal hasta hace décadas. Y eso tiene un valor para mí, que eso sí que hay que poner en nota. No sé qué tenéis por eso, pero yo
Es que sí, pues sí, creo que tienes parte de razón. Pero lo que tú me estás hablando son elementos instrumentales, porque nosotros no hacemos estructuras para que se aguanten. O sea, el objetivo de hacer estructuras no es que se aguanten. No, claro. O sea, el objetivo de hacer de estructuras es para dar servicio a la sociedad. Y el que se aguanten es un objetivo instrumental. O sea, el fabricante de coches no hace coches para que el motor aguante mucho. No, hace coches para dar servicio al cliente. Y el objetivo es dar servicio al cliente y que el cliente quede satisfecho. Entonces, todo lo que hay, toda la cocina que hay detrás, evidentemente que los coches tienen que tener una ingeniería, que además ahora la ingeniería de los coches es impresionante, pero el objetivo de los coches no es esta ingeniería, sino el objetivo de los coches es dar satisfacción a un cliente. Entonces, hay dos ingenierías. Yo siempre digo, ¿no? Cuando tú estás en ingeniería mecánica y estás diseñando bielas o cilindros, el objetivo es conseguir unos motores que funcionen de forma eficiente. Y este es para el que diseña motores. Pero para que el que diseña coches, su objetivo no es hacer motores eficientes, es hacer coches que den satisfacción al cliente. Y tener un motor eficiente es un objetivo instrumental para conseguir satisfacer al cliente. Entonces, lo que tú me dices, que tienes toda la razón, está en otro punto de mira, que también es importante. Pero yo pienso, yo soy ingeniero de estructuras, pero pienso que la grandeza de estos ingenieros no está tanto, en este caso, en el caso de Torroja y otros ingenieros, grandes ingenieros, no está tanto en los medios que utilizaron para conseguir esta grandeza, como en los resultados que consiguieron para satisfacer a la sociedad. Y si tú estás admirando cualquiera de las obras de Eduardo Torroja, yo al menos no creo que tenga nada que ver con sus cálculos. Incluso él lo decía, ¿no? Porque cuando hoy has hablado de la presa de Canellas, ¿no? Y la presa de Canellas, su intervención en el diseño de la presa de Canellas tiene que ver un poco con las limitaciones en el análisis estructural de la presa. O sea, él es consciente de que las herramientas de cálculo que hay en aquel momento son limitadas y entonces él busca soluciones alternativas. Y estas soluciones alternativas al final tienen sentido cuando se materializan en una realización tan impresionante como es una presa de 140 metros de altura, ¿no? Y aquí está la grandeza. Y luego, pero yo creo que la grandeza está en conseguir la presa, no en haber hecho unos estudios, que también es, a ver, no quiero desmerecer, pero haber hecho aquellos modelos reducidos, haber empleado el trial load, estos son, digamos, objetivos instrumentales que te sirven para llegar al objetivo que realmente te hace grande delante de la sociedad. Bueno, es mi punto de vista,